Yo tuve una educación católica que sentí siempre muy represiva y tuve una crisis de fe, digamos, y durante la escritura del libro terminé de resolver que yo no creía en Dios, y eso significó una crisis importante en mi vida. La revelación es la historia de una comunidad de cajamarquinos, originalmente cajamarquinos, que hicieron un proceso de conversión religiosa del catolicismo al judaísmo, pasando por varias religiones, por varias iglesias cristianas en el camino, que terminaron convirtiéndose al judaísmo ultraortodoxo y emigraron en masa a los territorios palestinos ocupados en Israel. Se compone de una serie de peripecias y de un largo camino sacrificado y difícil que llevó varias décadas de la vida de todas estas personas, que por supuesto es lo que el libro desarrolla en detalle. El protagonista central de esta historia, que es una historia por supuesto real, que ocurrió y que yo simplemente reconstruí como periodista, ha muerto ahora este verano, pero para cuando yo terminé de escribir el libro todavía estaba vivo. Era un cajamarquino llamado Segundo Villanueva, que en el año 44, cuando tenía 17 años, heredó de su padre muerto trágicamente una Biblia católica, y leyendo la Biblia experimentó una gran emoción, un sobrecogimiento, una epifanía que lo llevó por sí solo durante varias décadas y finalmente, arrastrando una comunidad detrás de sí, convencerse de que la búsqueda del Dios verdadero debía hacerla él personalmente, y que la verdad sobre ese Dios se encontraba en las páginas de la Biblia, y que él, leyendo la Biblia, podía llegar a esa verdad. Yo encontré la historia desde Buenos Aires en el año 2003, buscando en internet otra cosa. Encontré una carta en inglés de un rabino norteamericano que, por otra serie de conexiones inesperadas, había llegado en su momento a Cajamarca y a Trujillo y había descubierto esta comunidad. Esta era una carta, como te digo, en inglés, breve, que pedía fondos para ayudar a esta comunidad. Era de hace unos años atrás, de principios de los años 90, y había al pie de la carta un número de teléfono en el estado de Nueva York a donde se podía uno comunicar si quería donar dinero para ayudar a estos judíos conversos de origen peruano. A mí lo que me ocurrió cuando leí esa carta fue que sentí una enorme curiosidad por la historia y el impulso de llamar por teléfono, cosa que hice esa misma tarde. Llamé por teléfono y me atendió una mujer que hablaba en inglés pero tenía acento español. Ella reconoció en mí el acento español también y nos pusimos a hablar en castellano. Ella finalmente me explicó que era la viuda de este rabino que ya había fallecido, que ella era uno de los miembros de la comunidad de Segundo Villanueva que se habían convertido y se había casado con este rabino, que era uno de los rabinos que los habían ayudado. Ese es el origen, periodístico de esta historia y cómo yo llego a ella. Ahora, lo que creo yo, reflexionándolo a posteriori, lo que a mí me conmovido tanto de la historia que me impulsó a dedicarle 3 años y a hacer un libro con ella, a viajar a Israel, a venir acá a Perú, a seguir sus rastros y a reconstruirla completa. Creo que tiene que ver con los puntos de contacto que la historia del Segundo y de su comunidad tienen con mi historia personal. Yo soy, como decías, argentina, nací en una provincia de la Argentina, pero soy la hija de una paraguaya católica, criada en el campo en Paraguay, que emigró a Argentina y se enamoró de un judío de clase media que estudiaba ingeniería, que es mi padre, y digamos esa combinación, ser la hija de un matrimonio mixto, conocer esas dos culturas, la judía y la católica, me gustaría que fuese leída como una historia universal sobre la fe y no solo como una historia ocurrida con una geografía y en un contexto político, por ejemplo, historia sobre alguien que quiere encontrar la verdad a partir de la fe, y entonces eso tiene que ver con cómo está elegido el tono.